Aplicación. La empacadora recolecta, prensa y amarra en fardos rectangulares, pastos y legumbres en general, pastos nativos, paja de cereales, como trigo, soja, arroz y otros cultivos previamente cosechados e hilerados. Retirada. Resortes retráctiles dispuestos sobre barras giratorias recogen el material previamente rastrillado depositándolo en la mesa de alimentación. Alimentación. Dos brazos articulados guían el material hasta la cámara de prensado. Prensa. Dentro de la cámara, el material es presionado por un pistón en pacas rectangulares. Amarre. Cuando la paca alcanza el tamaño predeterminado, un mecanismo activa las agujas que llevan los hilos a los anudadores, encargados del atado de las pacas. Una vez atada, se descarga la paca. La empacadora ata con hilos plásticos o naturales, sisal. Dispositivo de ajuste de altura de recolección. Volante de inercia. Cabezal de enganche al tractor. Cardan, toma de fuerza. Gato. Cable de desbloqueo del cabezal de enganche. Resortes recogedores. Rueda copiadora del recolector. Rueda lateral derecha. Recolector. Mesa de alimentación. Calcador. Horquilla juntadora. Embrague del cardan. Rueda lateral izquierda. Pistón. Biela del pistón. Bloqueo del anudador. Regulador de longitud de la paca. Cámara de prensado. Anudadores. Compartimento de los hilos. Manivela de compactación de las pacas. Pista de salida de las pacas. Soporte de las agujas. Agujas. Lo que acompaña a la empacadora. En el compartimento trasero de la máquina hay un embalaje de plástico que contiene tornillos fusibles, cuerda de apertura del cabezal, manual del operador, acoplamiento al tractor. Para mayor facilidad y seguridad, elija una ubicación plana para enganchar el tractor. Se recomienda utilizar un tractor con potencia a partir de 35 caballos en la TDF a 540 RPM. Acérquese al tractor, colocando la barra de tiro en el enganche de la máquina. Use el gato para ajustar la altura del enganche. Coloque el pasador de acoplamiento, y su contrapin, bloqueo de seguridad. Colocar el cardan, acoplando el lado hembra, a la toma de fuerza del tractor. Coloque las cadenas del cardan, a las partes fijas del tractor y la máquina. Después del acoplamiento, retraiga el gato a la posición de trabajo. Coloque la manguera hidráulica de la máquina en una salida disponible en la parte trasera del tractor. Colocación en el puesto de trabajo. Estire la cuerda del cabezal hasta la cabina del tractor.
Encienda el tractor y tire la cuerda para liberar el bloqueo del cabezal. Si es posible, bloquee la rueda derecha de la máquina, y mueva el tractor hacia adelante, con la cuerda tensada al inicio, hasta que el cabezal se mueva lateralmente, y se bloquee en la posición de trabajo más abierta. Posición de trabajo. La empacadora sale de fábrica debidamente probada, lubricada y regulada. Sin embargo, hay ciertos ajustes que deben realizarse en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones de operación. Contador de pacas. El contador indica la cantidad de pacas producidas. Para restablecerlo, simplemente gire la perilla, hasta que obtenga la indicación 0. Contador reiniciado, y listo para empezar a trabajar. Longitud de la paca. La empacadora dispone de un sistema de regulación, que permite producir pacas de 50 centímetros a 1,20 metros de longitud. Para ajustar la empacadora a la longitud de paca deseada, siga los pasos. Ajuste de la longitud de la paca. Afloje la contratuerca A, y afloje el tornillo B del regulador. Después del ajuste deseado, vuelva a apretar el tornillo B y la contratuerca A. Ajuste de la compactación de la paca. Para ajustar la compactación de las pacas, gire las manivelas de compactación. Girando las manivelas en el sentido horario, aumenta la compactación de la paca. Ocurre lo contrario, si giramos en sentido antihorario. Se recomienda comenzar el empacado, con un espacio de aproximadamente 2 centímetros, entre el travesaño inferior de las manivelas, y la base del canal de prensado. Empiece a empacar y observe la compactación de las primeras pacas. Ajuste la compresión, según sea necesario. Ajuste de la altura del recolector. Con la manguera hidráulica conectada al tractor, levante el colector. Retire el tornillo B, y póngalo en el orificio que asegure una distancia mínima de 3 centímetros, entre los resortes y el suelo. Ajustar el formato de las pacas. La alimentación irregular de la cámara de prensado, con más material en un lado, o en el otro, dará como resultado pacas desiguales. Al cambiar la posición del pasador, aumenta o disminuye el volumen de material en un lado determinado de la paca, ajustando cualquier irregularidad. El pasador colocado en el orificio superior, aumenta el volumen en el lado derecho de la paca, y, cuando se coloca en el orificio inferior, aumenta el volumen en el lado izquierdo de la paca. Estos cambios afectan la profundidad de penetración de la horquilla juntadora en el canal de la prensa. También es posible ajustar la uniformidad de la paca, reposicionando el orificio de fijación de las horquillas en el dispositivo de movimiento. Al cambiar el orificio de fijación de la horquilla para bajarlo, aumenta el volumen de la paca en el lado izquierdo. El reverso, aumenta el volumen de la paca en el lado derecho. Colocación de los rollos de hilos. 2 compartimentos están ubicados en la parte trasera de la máquina, con una capacidad total de 8 rollos. Los 4 rodillos de trabajo se colocan en el compartimento superior. Coloque los rodillos, dejando los extremos de los hilos hacia el lado superior. Los 4 rodillos de trabajo deben conectarse siguiendo la secuencia. Tome el extremo exterior del rollo A y átelo con el extremo interior del rollo B. Tome el extremo del rollo C y átelo con el extremo del rollo D. Desenreda las puntas de los hilos. Entrelaza los extremos. Introducir una punta en la otra. Apretar bien en la enmienda de los hilos. Sostener en la enmienda con los dedos y apretar el nudo cuidadosamente, para que las puntas no se escapen. Colocar el nudo entre las palmas de las manos, y friccionarlo. Un nudo bien hecho, es casi que imperceptible, su diámetro queda prácticamente igual al del propio hilo. Recomendamos priorizar el uso de hilos de sisal, ya que son biodegradables y sin riesgo para los animales, en caso de que queden pequeños trozos de hilo en la carga que se ofrecerá a los animales, evitando así la ingestión de materiales no biodegradables.
Si aún prefiere trabajar con hilos de nylon, plástico, proceda de acuerdo con los siguientes pasos. Entrelaza los extremos. Haz un nudo simple. Apriete el nudo. Recorta los extremos con unas tijeras. Camino de los hilos. El hilo comienza a pasar por el rodillo, C, siguiendo estrictamente el camino que se muestra en las imágenes de arriba, terminando con el hilo amarrado en el soporte de las agujas. Luego se pasa el hilo del rodillo, A, siguiendo estrictamente el recorrido que se muestra en las imágenes de arriba, terminando con el hilo atado en el soporte de las agujas. Verifique la presión de los neumáticos, y vuelva a apretar todas las tuercas de las ruedas, entre las primeras 4 y 8 horas de trabajo. Repita durante las primeras 50 horas. Las presiones de los neumáticos no son necesariamente las mismas. La información de presión adecuada se puede encontrar en la etiqueta ubicada justo encima del neumático, en este caso 40 libras fuerza por pulgada cuadrada. Para este otro neumático, la presión recomendada es de 35 libras fuerza por pulgada cuadrada. Ajuste del calcador. La función del calcador es mantener el avance uniforme y constante. Debe presionar el material recolectado, sin restringir el flujo de alimento. Debe ajustarse según el tamaño y el volumen de las hileras. Para ajustar el calcador, afloje las tuercas A y B, reposicione de acuerdo a la posición deseada, y vuelva a apretarlos.
Importante. Para obtener más información, consulte la página 35 del Manual de Instrucciones de la empacadora Express 5040. Cuidado. Apague la toma de fuerza y retire la llave del tractor, antes de realizar ajustes, lubricación o mantenimiento en la máquina. Mantenga el área de mantenimiento limpia. Pisos mojados o aceitosos son resbaladizos y peligrosos. Estacione siempre la máquina en una superficie nivelada y calce las ruedas. Al reemplazar tornillos y tuercas, utilice siempre las mismas especificaciones que los originales. Antes de volver a encender la máquina, reemplace todas las protecciones. Al realizar ciertos ajustes en esta máquina, descritos en el manual, se le pedirá que gire el volante con las manos. El siguiente es el procedimiento correcto para realizar esta operación. Aflojar las 3 tuercas de la tapa protectora del volante. Retire la tapa de protección. Gire el volante manualmente, en la dirección de la flecha, sentido antihorario. Afilado y ajuste de las cuchillas. Afloje los tornillos de fijación de la primera cuchilla, ubicada junto al pistón, y retire la cuchilla. Atención. Maneje las cuchillas con cuidado para no lastimarse. Aflojar los tornillos de fijación de la segunda cuchilla, ubicada dentro de la cámara de prensado, y retirarla del otro lado de la máquina. Atención. Maneje las cuchillas con cuidado para no lastimarse. Importante. Afile siempre el lado biselado de la cuchilla. Reemplace las cuchillas y, si es necesario, realice el siguiente ajuste. Para ajustar el espacio entre las cuchillas, afloje los 4 tornillos que aseguran la cuchilla A. Mueva la cuchilla A hasta que el espacio entre las cuchillas esté entre 0,5 y 1 milímetro, como máximo. Vuelva a apretar los tornillos de fijación de la cuchilla A. Dispositivo de seguridad del volante. El tornillo de seguridad, ubicado en el volante, se rompe en caso de sobrecarga, o entrada de cuerpo extraño durante la alimentación. En este caso, detenga la máquina inmediatamente. Cuidado, cuando se rompe el tornillo de seguridad, el volante continúa girando durante algún tiempo, incluso con la toma de fuerza apagada. Espere, y vea si el volante está completamente parado antes de tocarlo. A continuación, retire la tapa protectora del volante, como se muestra anteriormente. Hay 3 opciones de taladrado, para colocar el tornillo de seguridad. Cuando al volante le falta el tornillo de seguridad, el volante girará pero el resto de la máquina no funcionará. ¿Cómo reemplazar el tornillo fusible del volante? Gire manualmente el volante, hasta que los orificios donde se coloca el tornillo fusible, estén alineados. Abra la tapa de acceso, y retire el tornillo fusible, reemplazándolo por uno nuevo, con su tuerca. Tenga en cuenta, que después de cambiar el pasador de seguridad, el resto de la máquina comenzará a funcionar nuevamente. Movimiento del brazo de la aguja, con tornillo de seguridad roto. El tornillo de seguridad se rompe si las agujas están bloqueadas, deteniendo inmediatamente el funcionamiento de las agujas. Primero, verifique y elimine la causa de la rotura del tornillo.
Asegúrese de que las agujas no estén bloqueadas. Levanta el capó. Abra la tapa, y retire la protección lateral para acceder al sistema de brazos. Si todavía está allí, retire el extremo roto del tornillo fusible del extremo del brazo, e inserte un nuevo tornillo de seguridad. Mira que ahora el brazo mueve las agujas. Tornillo de seguridad del recolector. Ubicado en el empalme del cardan del eje del recolector. En caso de sobrecarga en el recogimiento, provocada por un exceso de potencia o la presencia de un cuerpo extraño, el tornillo fusible se romperá, deteniendo inmediatamente el recogimiento. Para acceder al cardán del rodillo de recogimiento, entrar debajo de la máquina por la parte trasera. Reemplace el tornillo roto por uno nuevo, original con dureza 5.8 y eliminar la causa de la rotura. Importante, para garantizar el funcionamiento perfecto y seguro del dispositivo, utilice solo tornillos y fusibles originales. Después del intercambio, el recolector vuelve a trabajar. Ajuste del pistón de prensado. El pistón tiene un sistema de ajuste que elimina holguras, como veremos a continuación. Abre el capó delantero. Holguras pueden ser identificadas cuando el rodillo está lejos del riel superior. Holgura vertical del pistón. Afloje la tuerca más grande del rodillo, y gire la tuerca más pequeña, F, para que el rodillo se eleve, y elimine el espacio. Finalmente, vuelva a apretar la tuerca más grande. La función de los brazos es colocar el material recogido de la hilera en el canal de prensado. Para que la alimentación del canal sea uniforme, y no se produzca la colisión entre los dos brazos, es necesario un perfecto sincronismo de movimiento entre ellos. Procedimiento para sincronizar los brazos. Abra la tapa lateral para acceder al sistema de anudadores. Abra las cubiertas de los compartimentos superior e inferior de los rollos de hilo. Pase los rollos de hilo al compartimento inferior. Desmontar y retirar el soporte separador de rollos. Retire el tornillo D. Retire el tornillo del piñón, E. Aflojar el tornillo, F. Mueva el piñón, E, hacia el lado izquierdo, hasta que lo desenganche del engranaje, L. Con un pasador batidor, comience a quitar el eje hexagonal, G. Después sáquelo y retírelo del piñón, H. Mirando la máquina desde atrás, coloque las manivelas de ambos brazos en las posiciones indicadas.
Vuelva a montar el eje hexagonal en el piñón. Luego, después de quitar la tapa protectora del volante, gire manualmente el volante hasta que la medida M sea de 580 a 600 milímetros. Mirando la máquina desde atrás, coloque las manivelas de ambos brazos en las posiciones indicadas. Posición correcta para ajustar el brazo con la manija. Mueva el piñón hasta que encaje en el engranaje. Sincronización realizada, montar el eje hexagonal en el piñón y el cojinete. Poner el tornillo F. Poner el tornillo D. Poner el tornillo E. Montar el separador de rollos. Gire manualmente la rueda estrella F en la dirección de la flecha hasta que el brazo G se mueva hacia adelante. Gire manualmente el volante en la dirección de la flecha hasta que las puntas de las agujas se eleven de 5 a 10 milímetros por encima del canal de la prensa. Para que el ajuste sea correcto y las agujas no se dañen al girar el volante, el pistón debe moverse en la dirección de compactación de las pacas. Importante: bloquear el volante tan pronto como lleguen las agujas en la medida indicada para el ajuste. Con las agujas en esa posición, retire el tornillo que fija el piñón D al eje hexagonal F. Mueva el piñón D hacia el lado izquierdo. Después de mover el piñón, gire el volante nuevamente en la dirección de la flecha, hasta que el pistón se extienda más allá de las puntas de las agujas, de 20-25 milímetros, medida B. Importante: bloquear el volante tan pronto como lleguen las agujas en la medida indicada para el ajuste. Vuelva a acoplar el piñón D en el engranaje. Apriete el tornillo que fija el piñón D. Cuando la paca está lista, un mecanismo dispara las agujas, que atraviesan el canal de prensado, pasando por el pistón móvil. Para que las agujas suban a los anudadores, sin chocar con el pistón en movimiento, debe haber un perfecto sincronismo entre las agujas y el pistón. Ajuste de las agujas con los anudadores. Para asegurar la eficiencia en el amarre de las pacas, y evitar que las agujas y el soporte se dañen durante el funcionamiento, las agujas deben regularse con los anudadores. Gire manualmente la rueda estrella F en la dirección de la flecha, hasta que el brazo G se mueva hacia adelante, liberando el mecanismo del anudador. Gire manualmente el volante en el sentido de la flecha, hasta que las agujas lleguen a los anudadores. Compruebe el ajuste de las dos agujas. El primer ajuste a realizar es entre la aguja y el disco retenedor. Debe haber un espacio de 2 a 4 milímetros entre el extremo inferior de la aguja y el disco retenedor. Ajuste de la separación de la aguja con el disco retenedor. Afloje el tornillo con arandela E, apriete y afloje el tornillo trasero y el tornillo delantero D, para aumentar o disminuir la distancia. Tenga en cuenta la variación en la colocación de la aguja con el disco retenedor. Ajuste del avance de las agujas. Después de ajustar las agujas con los discos retenedores, ajuste el avance de la aguja. Para hacer esto, abra la tapa del anudador. Bajar y quitar la tapa lateral. Gire manualmente el volante en la dirección de la flecha, hasta que las agujas se eleven al punto más alto. Las agujas estarán en la posición correcta, cuando la manivela y el brazo de ajuste estén alineados.
Con las agujas colocadas en el punto más alto, la medida B, entre el extremo de la aguja y el disco retenedor, debe ser de 135 a 140 milímetros. En el caso de que la medida no esté dentro de los parámetros, proceda de acuerdo con las instrucciones a continuación. Aflojar el tornillo de seguridad, P. Afloje la tuerca de ajuste, R. Ajuste el avance de la aguja usando el eje, S. Vuelva a apretar la tuerca y el tornillo de seguridad. Si la medida B es más grande de lo recomendado, 140 milímetros, el soporte de las agujas golpeará el canal cuando las agujas suban hasta el mordedor, dañando el soporte. Vuelva a colocar y cierre la tapa lateral, cierre la tapa del anudador, y baje el capó delantero de la máquina. Ajuste de la distancia de los agarradores, con las agujas. Para facilitar el ajuste, retire el tornillo A, y levante el cuadro anudador. Gire manualmente el volante, en la dirección de la flecha, para levantar las agujas de los anudadores. Si es necesario realizar un ajuste para obtener la distancia mencionada, entre 2 y 4 milímetros, afloje las tuercas, F, y regule el agarrador girando el husillo, R. Gire manualmente el volante en la dirección de la flecha, para bajar las agujas de los anudadores. Con las agujas completamente bajadas, la medida M debe ser de 5 milímetros. Para ajustar, aflojar las dos tuercas, F, y girar el husillo, R, hasta obtener la medida de referencia, indicada para el ajuste inicial de 5 milímetros. Importante. El ajuste debe realizarse con las agujas completamente bajadas. Ajustar los dos agarradores. Bajar el anudador, y volver a apretar las tuercas. Ajuste del accionador del anudador. El conductor sale de fábrica debidamente regulado, sin necesidad de ningún ajuste. Debe haber un espacio de 4 a 5 milímetros, entre el accionador y el rodillo. En caso de desregulación, proceda de la siguiente manera. Gire manualmente la rueda estrella en la dirección de la flecha, hasta que el brazo accionador se acople al rodillo. Gire manualmente el volante de la máquina, en la dirección de la flecha, hasta que la manivela y el brazo de ajuste estén alineados. Aflojar el tornillo del rodillo, y los dos soportes del eje del rodillo. Retire el lado del rodillo dentado, para un mejor ajuste. Mueva el eje del rodillo y la rueda estrella, hasta obtener un espacio de 1 a 2 milímetros entre el rodillo dentado y los dientes del accionador. Reemplace los tornillos del rodillo, y vuelva a apretar los tornillos del soporte. Movimiento del accionador con la holgura correcta, entre él y el rodillo dentado. Pie del anudador. Es un eje con un extremo en forma de gancho. En su interior, está montado un componente móvil, llamado lengua. Para su verificación, afloje el tornillo A de fijación del anudador, levántelo, y compruebe la situación del pie del anudador. No debe haber rebabas. Hacer la verificación en los dos anudadores.
Ajuste de la presión de la lengua. La presión sobre la lengua la ejerce por el resorte plano. Si hay poca presión, la lengua no tirará el hilo, y el resultado será un nudo incompleto. La presión se puede reducir o aumentar mediante la tuerca de ajuste. Si la presión es exagerada, la lengüeta no soltará el nudo, y el hilo se romperá, comprometiendo el atado de la paca. Ajuste del brazo portacuchillas. Al levantar el anudador, tenga en cuenta que el brazo portacuchillas se alejará del pie hasta cierto punto, cuando comenzará a acercarse nuevamente. Cuando el brazo alcanza la distancia máxima, la posición debe ser igual a 8 a 15 milímetros de distancia entre el pie del anudador. El brazo portacuchillas contiene una pequeña cavidad en su parte inferior, que debe pasar cerca del pie del anudador, para quitar el lazo. Si hay holgura, el lazo no se quitará del pie, y el hilo se abollará o dañará. Ajuste del disco retenedor. El disco retenedor tiene 4 ranuras por donde pasa el hilo. Estos accesorios deben colocarse correctamente. Si el hilo no toca la ranura, no quedará atrapado entre el disco y el clip de retención y no será cortado por la cuchilla. Para ajustar, afloje la tuerca A del sinfín. Con un martillo, golpee con cuidado el extremo del eje, desde el lado del gusano, moviendo el eje y el piñón hacia arriba. Gire el disco para obtener el ajuste indicado. Después de ajustar el disco, vuelva a colocar el tornillo en su posición original, volviendo a apretar la tuerca A. Ajuste de la presilla retenedora. La presilla retenedora es presionada por 2 resortes contra el disco que sostiene el hilo. La presión que estos resortes ejercen sobre el disco es muy importante. Si es bajo, insuficiente, el hilo se deslizará. Si es exagerado, el hilo quedará atrapado, y el nudo se dañará. Se recomienda iniciar el amarre con un espacio de 3 milímetros al final de los resortes, medida M. Regular la presión mediante la tuerca P y su tornillo, aflojando y o apretando ambos. Se recomienda proteger las superficies de contacto entre los resortes con una fina capa de grasa, evitando así su bloqueo. Ajustada la presión en la medida M, vuelva a apretar la tuerca P. Cuchilla de los anudadores. Para acceder a las cuchillas de los anudadores, retire el tornillo A y levante el cuadro anudador. Es importante mantener las cuchillas de los anudadores en buen estado y afiladas. Si no están afiladas, retire los tornillos de fijación y reemplácelos. No recomendamos afilarlas. Ajuste del freno de las agujas. Baje la tapa lateral y retírela para acceder a los frenos. El ajuste correcto del freno ocurre cuando la longitud L del resorte es la misma que la placa de referencia B. Para ajustar, apretar o aflojar la tuerca C. Nunca aplique ningún tipo de lubricante al disco de freno, media luna. Reemplace el elemento de freno cuando muestre un desgaste severo. Vuelva a colocar la tapa lateral y cierre la máquina. Ajuste de la tensión de los hilos de amarre. La compresión ideal dependerá de varios factores, tales como tipo de producto, grado de humedad, nivel de compactación de las pacas. Empezar a trabajar sin presionar los resortes. Ajuste de fábrica, y observar las primeras pacas, ajustando la presión si es necesario. La compresión de los resortes determinará la retención adecuada de los hilos de amarre de los haces. Su ajuste se realiza mediante las 2 tuercas B. Cardan con embrague de fricción. La función del limitador de torque por fricción, embrague, es proteger los mecanismos tanto de la máquina como del tractor. Mantener el embrague en buen estado, revisando periódicamente los resortes y discos.
Recomendamos que se consulte al fabricante para cualquier necesidad de reparación del embrague del cardán. Lubricación. La lubricación regular es la mejor garantía para un aumento significativo de la vida útil de la máquina. En condiciones normales, lubrique la máquina de acuerdo con la siguiente información. Caja de transmisión de la toma de fuerza. ¿Cómo cambiar el aceite? Abra el capó. Retire el tornillo P de la tapa del depósito. Accediendo a la parte inferior de la caja de transmisión, retire el tornillo de drenaje Q y deje que el aceite se drene completamente. Vuelva a poner el tornillo de drenaje Q. Retire el tornillo de nivel. Llene con el aceite recomendado, a través de la apertura superior, hasta que el aceite salga por el orificio de nivel. Vuelva a poner el tornillo de nivel. Para terminar, vuelva a poner el tornillo superior P. Lubricación de la caja de transmisión inferior. ¿Cómo cambiar el aceite? Abra el capó y retire las tapas protectoras. Retire el tapón R. Retire el tornillo de drenaje S y deje que el aceite se drene completamente. Vuelva a poner el drenaje y llene con el aceite recomendado a través del tapón hasta que alcance este nivel. Cierre la tapa, volviendo a apretar el tornillo R. Puntos de lubricación con grasa. Lubrique todos los puntos identificados a continuación con grasa. Recomendamos el uso de grasa lubricante de buena calidad, a base de jabón de litio. Clasificación NLGI, grado 2. A. Crucetas del cardán, intervalo máximo de 10 horas. B. Tubos del cardán, intervalo máximo de 18 horas. C. Husillo del gato, intervalo máximo de 50 horas. D. Cubo de rueda derecho, un engrasador, intervalo máximo 10 horas. D. Cubo de rueda izquierdo, no requiere lubricación, debido al tipo de rodamiento. E. Rueda del colector, no requiere lubricación, debido al tipo de rodamiento. F. Brazo de horquilla derecho, 3 engrasadores, intervalo máximo 10 horas. G. Brazo de horquilla izquierdo, 3 engrasadores, intervalo máximo 10 horas. H. Varilla del pistón, un engrasador, intervalo máximo 10 horas. I. Soporte de agujas, 2 engrasadores, intervalo máximo 10 horas. J. Vástago del pistón, no requiere lubricación, debido al tipo de rodamiento. K. Manivelas de compactación, 2 husillos, intervalo máximo 10 horas. L. Cojinete de la caja de transmisión, 4 engrasadores, intervalo máximo 20 horas.
Puntos de lubricación de los anudadores, intervalo máximo de 10 horas. T. Varilla del anudador, un engrasador, intervalo máximo 10 horas. Revisión anual. Se recomienda realizar una revisión anual de la empacadora, preferiblemente al final de cada temporada, identificando y reemplazando las piezas desgastadas o dañadas. Asegúrese de que no haya resortes doblados o rotos en el recolector. Compruebe que los cojinetes del recolector estén en buen estado. Examine los engranajes de la transmisión. Examine detenidamente el anidador, especialmente los mangos, pies, cuchillos y engranajes. Revisa el corte de las cuchillas. Es recomendable tener un juego de cuchillas de repuesto, para usar durante el afilado. Examine el pistón. Compruebe que las agujas estén en buen estado. Limpieza. Una vez finalizado el período de empacado, limpie la empacadora a fondo. Retire completamente el material del interior de la máquina, y lávelo con agua. Aplique una fina capa de aceite a la cámara de empacado y los dosificadores, para evitar la oxidación. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas, y lubrique todos los engrasadores. Para aumentar la vida útil de los neumáticos, cuando la máquina está almacenada, se puede apoyar sobre soportes, y desmontar las dos ruedas. Almacene la máquina en un lugar adecuado, protegido de la intemperie, sol, lluvia, etc.